Bienvenidos de nuevo y gracias por continuar con nosotros. Para dar continuidad a este tercer día bajo el paraguas de integración, con una visión de sumar experiencias y conocimiento, me alegra presentar la siguiente sesión sobre la experiencia de Uruguay en el Acuerdo de Firma Digital Transfronteriza de Mercosur. ¿Cuál es el marco jurídico que pasa con la tecnología para hacerlo realidad a la ciudadanía? Por esto, para mí es un placer dar la bienvenida a Martín Fernández y Jimena Hernández, gerente de Identificación Digital y asesora jurídica de AGESIC, Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento de Uruguay. Bienvenidos. Jimena, Martín, bienvenidos. Estáis ya en directo aquí en IT Foro. Un placer. ¿Qué tal? Buenas tardes por acá a todos. Ahí creo que es buen día, pero por acá buenas tardes. Primero que nada, agradecerles profundamente la invitación a participar en esta instancia, sumado a la presión de ser el último panel de estos días que vienen trabajando. Llegamos nosotros, que por suerte cubrimos la cuota de género y también la de profesión. Porque somos un equipo bien interdisciplinario. Martín, ¿te querés? No te escuchamos, está silenciado. Ahora sí, de mi parte saludarlos a todos. Es un placer estar compartiendo aquí en esta instancia un evento tan interesante donde reúne a expertos de la materia de firma de toda la región. Así que nada, es un placer, justo coincide con, como comentaban hace un rato, con la ministerial de la Red GEAC, donde también estuvimos participando, hablando sobre estos temas, así que muy entusiasmados de poder estar aquí con ustedes ahora. Le dejo a mi compañera Jimena para que comience con la presentación y saludos para todos nuevamente. Bien, gracias. Un poco lo que nosotros queríamos contarles en esta oportunidad es el proceso que hemos realizado para llegar a lo que ya se ha comentado de alguna manera en el panel anterior y que ha marcado un hito en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la validez de las firmas, por lo menos en lo que es Latinoamérica, que es haber llegado al acuerdo de reconocimiento recíproco de firmas que está por cumplir un año, ahora el 5 de diciembre, en el marco del Mercosur. Después hablaremos de en qué estamos con eso y qué procesos se pueden despegar a partir de eso, ¿no? Brevemente vamos a contarles cuál es el marco normativo y el ecosistema que nosotros entendemos generó el ámbito propicio para que hoy estemos hablando de un acuerdo de reconocimiento. Siempre hemos trabajado con la convicción de que esto tiene que ser un proceso multidisciplinario. Lo normativo tiene que acompañar, lo normativo tiene que otorgar garantías, justamente. Uno de los aspectos más importantes que se planteaba en nuestro país antes de la ley de firma y de documento electrónico tenía que ver con la seguridad de las transacciones electrónicas. La función de la ley en el año 2009, ya tiene varios años y la hemos modificado varias veces, tuvo como premisa dotar a las transacciones electrónicas de seguridad. Saber quién suscribe una transacción, un documento, quién está del otro lado de esa transacción, era un elemento que la ley tenía que otorgar. Para a partir de ahí empezar a construir todo un ecosistema que se encuentra hoy funcionando, pero que fue el producto de muchísimos años de trabajo que, como les decía, nos lleva hoy a estar hablando de reconocimientos de las firmas fuera de fronteras, o la posibilidad de que nuestros ciudadanos puedan realizar actos jurídicos válidos con su firma obtenida en su país, en otro país, en este caso del bloque de la región, y ojalá que esto se pueda extender cada vez más. ¿Te animás a pasarme la...? Bien, les decía, esto no es un proceso que se realizó de un día para el otro. Nos llevó muchísimo tiempo estar parados donde estamos hoy. Allá por el 2009 sancionamos la ley de firmas y documentos electrónicos, una norma que
reconoció con carácter general y para todos los actos la validez, la admisibilidad jurídica, la eficacia de los documentos y de las firmas electrónicas. A partir de ahí se empezó a trabajar en lo que fue la creación de la infraestructura técnica necesaria para que esto funcione, que todos ustedes la conocen y están al tanto, ¿sí? La PKI nacional o la Infraestructura Nacional de Certificación Electrónica también llevó su tiempo el crearla. También fue necesario empezar a trabajar en lo que tenía que ver con las políticas de regulación de prestadores, ¿sí? En nuestra ley, la actividad de prestadores está sujeta a un régimen de libre competencia, pero aquel que quiere brindar una firma electrónica, que en nuestro país se denomina avanzada, que en otros se llama digital, necesita ceñirse a la infraestructura técnica y legal que establece la norma. En ese camino fue que empezamos a generar toda la regulación necesaria para que los prestadores se pudieran acreditar y por lo tanto llegar a brindar firma efectivamente. En el 2013 y en el 2014 empezaron a aparecer los primeros prestadores. El primero de ellos fue el Correo Nacional, ¿sí? el Correo Postal Uruguayo, porque es un organismo que tiene alcance nacional, que tiene dependencias en todo el país y parecía ser uno de los candidatos más aptos para que pudiera prestar el servicio. También en aquel momento se acredita una empresa privada que se llama Habitat Sociedad Anónima, que es otro de nuestros prestadores, también con alcance nacional y demás. Una vez que teníamos instalados a los prestadores que emitían firmas electrónicas avanzadas, en tokens, ¿sí? Y demás, empezamos a pensar en cómo trabajar en la extensión de las firmas electrónicas a las personas. O sea, tratar de lograr que la mayor cantidad de personas tuvieran una firma electrónica, pudieran realizar transacciones electrónicas. Ese fue un proceso que también nos llevó tiempo, que fue acompañado de un proceso de modernización de todo lo que son los documentos de identidad en Uruguay, porque la cabeza de este proyecto era tener todos los uruguayos una cédula de identidad electrónica, ¿sí? Y sumarle a esa cédula de identidad una firma electrónica avanzada, justamente para tratar de democratizar quizás el acceso a las firmas electrónicas. Y ahí realmente trabajamos muy fuerte para que esto se generara. En Uruguay somos 3,5 millones de personas, lo quiero aclarar, porque siempre este dato y este contexto de alguna manera fija pautas, ¿no? No tenemos grandes extensiones o problemas geográficos, aunque la mayoría de las actividades están en la capital. Uruguay es un país bastante homogéneo en ese sentido y somos pocos. Eso hizo que el proceso de emisión de cédulas electrónicas se diera de alguna manera bastante ágil. Una vez que realizamos ese proceso, empezamos a trabajar también en lo que tenía que ver con la usabilidad de la firma electrónica y la apropiación de la tecnología por parte de las personas. Que ese creo que es uno de los desafíos que nosotros hemos tenido de manera constante y que seguimos teniendo. Cómo generar las herramientas para que las personas utilicen las firmas. Porque existe el marco normativo, existen los elementos técnicos, pero tenemos que seguir trabajando fuertemente en lo que es los casos de uso y la apropiación por parte de las personas. Ahí empezamos a ver todo lo que tenía que ver con el modelo europeo de servicios de confianza, y Uruguay empieza otra vez a crear el marco jurídico necesario para darle lugar a los servicios de confianza y con eso darle lugar a dos grandes fenómenos: la firma en nube o la firma con custodia centralizada de claves y todo lo que tiene que ver con los procesos de identificación digital de personas, que es obviamente la otra pata de esto y no lo podemos ver prácticamente de manera disociado, y ahí se abre todo otro gran abanico que después Martín les va a contar mucho mejor desde el punto de vista técnico, pero bueno, trabajamos en cimentar ese marco jurídico que permitiera darle entrada a estos dos fenómenos. Siempre con el objetivo de brindar mejores servicios a las personas, porque
ya se ha marcado en el panel anterior, pero el objetivo siempre tiene que ser, el centro siempre tiene que ser la persona, ¿no? Cuando representamos al Estado y cuando trabajamos para generar servicios a los ciudadanos, puedo crear los mejores servicios digitales, pero si no doy las herramientas, difícilmente se va a dar ese proceso de apropiación y de cierre de brechas y todo lo que se ha hablado a lo largo de este panel. Ahí dice 1,5 millones, pero seguramente estemos rondando, no sé, pues Martín, pasas el número exacto de cédulas emitidas y de identidades digitales que hemos ido acreditando. Como les decía, este proceso no lo entendemos terminado, al contrario, entendimos que creamos los cimientos para que esto funcione, tanto desde lo normativo como desde lo técnico, pero los objetivos que nos hemos marcado, un poco de alguna manera diferidos por el tema que todos estamos transitando en este año 2020, es el de seguir trabajando en la apropiación, el de seguir brindando herramientas y sobre todo seguir brindando casos de uso para que las personas utilicen su firma y realicen transacciones mucho más seguras. Martín. Bien, bueno, excelente, Jimena. La verdad que el camino ha sido largo, no empezó ahora, no empezó hace un par de años, ya hace un buen tiempo. Es increíble ver todo lo que hemos avanzado y aún queda mucho, sin duda, por avanzar, y sobre todo en lo que es la parte internacional y transfronteriza, donde también todo el contexto de la pandemia ha sido un agente acelerador y sin dudas esos números que comentaba Jimena se han potenciado. Hoy en transacciones andamos en cerca de 350.000, que para la población de Uruguay es altísimo, y entiendo que este contexto es similar en todos los países. La pandemia ha potenciado bastante. Entonces, ahí vimos un poco el recorrido. Yo les voy a comentar un poco cómo está la operativa hoy en día, cómo es el ecosistema técnico, cómo estamos operando. Acá en Uruguay tenemos, por un lado, la unidad de certificación electrónica, es el órgano regulador, es un órgano desconcentrado de la Agencia de Gobierno Electrónico que está en el Poder Ejecutivo, y este órgano es quien regula todo lo que es firma de identificación, define el framework legal, los procedimientos de homologación y ejecuta las auditorías de forma externa. Bien, esto es un punto que lo marco porque es una diferencia también en otros países y nos parece importante. Las auditorías que se realizan para verificar que los procesos se cumplen correctamente no las hace el propio regulador, sino que las exige, pero las hacen consultoras internacionales que están acreditadas para realizarlas, en base obviamente a estándares internacionales. Por otro lado, tenemos toda la plataforma de integración que se encarga directamente de AGESIC. Esto vendría a ser ya más el framework técnico, toda la línea que baja la regulación, luego se desarrolla una capa tecnológica para poder integrar a los distintos prestadores de certificación que hay en el país. Y acá hay un punto interesante. Los prestadores en nuestro país son tanto públicos como privados. Es un ecosistema abierto y federado. La UCE regula, AGESIC implementa la capa técnica y luego queda abierto que cualquier prestador que manifieste su interés y que cumpla con las condiciones reguladas se pueda acreditar para dar un servicio. En particular tenemos uno privado que es muy masivo acá en el país. Tenemos desde el correo postal, también está acreditado, la empresa estatal de telecomunicaciones y el Ministerio del Interior con el Documento Nacional de Identificación Civil. Como ven, es bastante diverso y nos parece bastante interesante. Por otro lado, a nivel normativo, lo que está regulado por la UCE es la Autoridad Certificadora a Raíz Nacional, claramente está regulado, y acá en este punto marcar que es una única autoridad raíz. Voy marcando determinados puntos para luego ver cómo esto difiere entre otros países de la región, y bueno, acá también es el desafío que hemos enfrentado a nivel de Mercosur. Entonces, como les comentaba,
En Uruguay está regulada la autoridad certificadora a raíz nacional, que es única, es una sola. De ahí se desprenden todas las autoridades certificadoras intermedias. Por un lado tenemos los prestadores de servicios de certificación. Estas son las autoridades certificadoras que emiten certificados digitales de firma para personas físicas en dispositivos físicos, de firma para personas jurídicas que se usan en software típicamente para todo nuestro sistema de facturación electrónica, y también de personas físicas con actividad empresarial, que estas son justamente personas que realizan determinada actividad empresarial, tienen un certificado específico para ellos. Por otro lado, lo que hoy con Jimena comentaba, toda la regulación de prestadores de servicios de confianza. Entonces acá también tenemos una política y hay determinados empresas u organismos acreditados para dar estos servicios. Estos servicios son firma con custodia centralizada, lo que se conoce como firma en la nube, identificación electrónica, es un servicio independiente, y sellado de tiempo. Esto básicamente es lo que conforma nuestro ecosistema normativo de acá en Uruguay, y básicamente son los servicios que están operando al momento. Entonces, continuando en esta línea operativa, en la capa de abajo vemos cuáles son las autoridades que están operando, en este caso para dar identificación electrónica con una equivalencia a lo que es la presencialidad. Para dar esta equivalencia y este servicio se utilizan certificados digitales y firmas digitales. Estos mismos prestadores son los que dan también la posibilidad de firmar un documento con una firma avanzada. Estos prestadores se conectan a un middleware o a un broker, que es la capa que da AGESIC, donde concentra la experiencia de usuario y simplifica las integraciones para que todos los servicios del Estado se puedan integrar a la identidad y a la firma en un único punto de acceso y en un único portal. Esos son los service providers que vienen en la capa de arriba. Entonces ahí tenemos desde el Poder Judicial, la mayoría de los ministerios, la Intendencia, el municipio de Montevideo, el organismo donde se declaran los impuestos, el Banco de Previsión Social. Todos están conectados a través de este middleware, y este middleware disponibiliza las opciones de identificación, y en esa línea también estamos abriendo para la posibilidad de firmar, de manera de tener una única experiencia de usuario, algo que ya haré énfasis más adelante, pero que consideramos que es sumamente importante. Entonces, finalmente, para terminar de ver lo heterogéneo que es todo este ecosistema, a nivel de firma, hoy en día podemos contar la firma con un teléfono móvil, accediendo a los servicios en la nube, accediendo al certificado que está con custodia centralizada, con una determinada seguridad a la hora de la autenticación e identificación, y puedo de esa manera firmar un documento con un certificado de la nube. También lo puedo hacer utilizando un token criptográfico o con el documento nacional de identificación. ¿Ok? Entonces, acá termino de hacer un breve repaso de todo el ecosistema, cómo está operando y técnico, y lo que me interesa en este punto es mostrar lo diverso y lo heterogéneo que es, donde también en la hora del registro pueden haber incluso determinadas diferencias según para el servicio que me estoy registrando. En algunos casos hasta se puede pedir biometría. Entonces, lo interesante de esto es que este repaso que hicimos, el trabajo a la hora de entender y trabajar el acuerdo de Mercosur también fue entender cada país miembro cómo era este repaso que acabo de hacer yo, cómo es su realidad, en qué estado está de avance respecto a la implementación técnica, para poder de esa manera empezar a hacer determinadas equivalencias en cuanto a lo técnico, entender si tienen una sola raíz o no, entender qué tipo de criptografía utilizan y demás temas técnicos, de modo de poder ver cómo empezamos a equiparar. Y la dejo a Jimena que siga comentando sobre el acuerdo, todo el marco y cómo fue esta aventura. Ahí va, como dice Martín, la verdad que fue una aventura y un desafío cuando nos planteamos el tema de poder trabajar en un proceso de integración. Los primeros aspectos
que tuvimos que tener en cuenta. Yo me escucho con eco, pero no sé si... A ver... No, estoy preguntando al técnico, no sé si me pueden... Yo escucho perfecto. Sí, Jimena, te escuchamos bien. Gracias, perdón. Como les decía, fue un verdadero desafío empezar a trabajar en un proceso de integración que tuviera que tener en cuenta los distintos ordenamientos jurídicos que se presentan dentro del ámbito del Mercosur, ¿no? Porque si bien el Mercosur funciona desde el año 91, desde el Tratado de Asunción, las legislaciones de cada uno de los países son independientes, ¿sí? El Mercosur es un proceso de integración con miras a la cooperación, sobre todo, y a la integración que tiene que ver con lo económico, lo aduanero, lo tributario. Ahora, cuando hablábamos de legislación, teníamos que empezar primero a determinar qué era lo que teníamos cada uno de los países que formábamos parte del Mercosur, ¿sí? Cuáles eran las previsiones normativas que existían respecto a las firmas electrónicas y además a lo que tiene que ver con cómo cada uno de nuestros países reconocía las firmas emitidas en otro país. La mayoría de nuestras normas tenían una disposición que establecía básicamente que para que una firma emitida en el extranjero fuera válida en nuestros países, se requería un acuerdo de reconocimiento recíproco, un acuerdo internacional de reconocimiento. En general, estábamos todos de acuerdo de que necesitábamos un instrumento de reconocimiento, que no podíamos decir, bueno, nuestras normas tal y como están alcanzan para decir que las firmas son válidas. Por lo tanto, sabíamos que el camino tenía que terminar en un acuerdo formal de reconocimiento, en este caso en el ámbito del Mercosur. También teníamos otros desafíos que tenían que ver con, parece tonto, pero los aspectos terminológicos. Esto llevó varias horas, llevó tiempo de discusión, saber qué entendíamos y qué era lo que nuestras legislaciones entendían por los términos firma electrónica, firma avanzada, firma calificada, firma digital, ¿sí? Porque justamente de acuerdo a la nomenclatura que le diéramos a esos términos era lo que podíamos reconocernos y en definitiva los efectos jurídicos que iban a tener esos reconocimientos en nuestros ordenamientos. El tercer desafío que pudimos identificar fue el tema de los tipos de certificados. Cada uno de nuestros países emite distintos tipos de certificados. Quizás la función sea la misma, pero son distintos tipos de certificados. Por ejemplo, y esto es un ejemplo muy simple, en Uruguay no existen certificados de representación, ¿sí? O de apoderados de. En Uruguay se utilizan los certificados de personas físicas sin ningún tipo de atributo. Solamente acredita la identidad de la persona. En otros países existen los certificados de apoderados, los representantes y demás. Después está todo el universo de los certificados de persona jurídica, los certificados, por ejemplo, nosotros tenemos específicamente para facturación electrónica de personas físicas, y así nos empezábamos a meter en un universo que nos marcó un límite. ¿Ah? O sea, cuando uno se propone hacer estos acuerdos, tiene que pensar primero qué es lo que se quiere reconocer y qué alcance tiene que tener. Entonces, en definitiva, lo primero que se resolvió fue que el reconocimiento en esta instancia iba a ser para los certificados de personas físicas, ¿sí? Justamente por todas las dificultades que hemos mencionado y que surgieron del proceso de evaluación. También cuando estamos trabajando con otros países nos pasa que esto se incrementa, ¿verdad? Cada vez más. Entonces, en principio, decidimos ir por los certificados de persona física. También teníamos distintos niveles de apropiación y uso de las firmas, distintos ecosistemas, en cuanto a lo que me refiero en cuanto a los prestadores. En Argentina, por ejemplo, hay prestadores estatales que solo dan firma exclusivamente para funcionarios públicos o exclusivamente para obrar con el Estado, y así fuimos teniendo que armar una especie de rompecabezas, diríamos, de todas nuestras normativas.
ahí los abogados tuvimos una tarea bastante intensa y colaborativa con el tema de fijar pautas comunes, ¿no? Porque creo que el desafío está ahí, tratar de encontrar los aspectos en común de las normas, ¿no? Y después se despliega todo lo que tiene que ver con los aspectos más técnicos que hacen a la cuestión. Firmar un acuerdo de reconocimiento recíproco de firmas no alcanza para que sea efectivamente una realidad, ¿sí? Firmar el acuerdo significó que nuestros países manifestaron esa famosa voluntad política, que no es menor, pero sin dudas es simplemente un primer hito, ¿sí? Un primer mojón en el camino, porque después viene todo el trabajo que es el que se está realizando, y ahora Martín les va a contar, de que todo esto de alguna manera se vuelva ¿verdad? Se vuelva la práctica. Martín. Sí. ¿Sigo, Jimé? Perdón, pensé que había una. ¿Sigo yo? Ok, disculpen. Entonces, les decía, llegamos en un momento a poder trabajar sobre nuestras cosas en común, sobre nuestros aspectos comunes, y propusimos un texto, un acuerdo, ¿verdad? O sea, un primer borrador en el ámbito de un evento que se da en Brasil todos los años. Pudimos encontrarnos presencialmente en ese momento y trabajamos intensamente en 2 jornadas con todos los colegas de todos los países del bloque para lograr un texto y proponer, ¿sí?, en esa ministerial del Mercosur de diciembre, un acuerdo concreto, un texto concreto. El acuerdo, básicamente, si ustedes lo revisan y tienen la oportunidad de ver el texto, es bastante laxo, podríamos decir de alguna manera bastante abierto, y no se mete en cuestiones, por ejemplo, efectivamente técnicas, sino que prevé que después se den los acuerdos de implementación técnica, porque justamente regular todo eso a nivel de un acuerdo internacional no es lo más adecuado. El acuerdo internacional lo que tiene que fijar, o por lo menos a nuestro criterio, son las pautas básicas para que después continúe la tarea de implementar estos acuerdos. Como les decía, el objeto puntualmente es el de certificados de persona física. Se reconoce, ¿sí?, la equivalencia funcional entre las firmas electrónicas manuscritas y las firmas electrónicas avanzadas, de acuerdo a los ordenamientos jurídicos de cada Estado parte y con los valores jurídicos que le dé cada Estado parte a esas firmas, ¿sí? También establece lineamientos respecto a los prestadores de estos certificados, ¿sí? También se habla de prestadores acreditados, certificados, licenciados, ¿sí? Justamente ahí vuelve a aparecer la cuestión terminológica que les decía anteriormente, pero la norma lo que buscó hacer es establecer las equivalencias también terminológicas en ese tipo de cosas. Otra cosa importante que me parecía de resaltarles con miras a aportar desde el punto de vista de la experiencia que fue este acuerdo. Como les decía, siempre respetando la soberanía de cada uno de nuestros países, los certificados iban a tener entonces validez en cualquiera de nuestros países, pero los prestadores, ¿sí?, iban a pueden expedirse sobre las solicitudes en el territorio de la parte a la cual pertenecen. Esta fue una cláusula que se discutió bastante y en definitiva se entendió que era necesario establecer cierto proteccionismo de cada uno de nuestros sistemas, también por los diversos que son, y eso es algo que también me gustaría resaltar. Acá somos 2 chiquitos y 2 grandes, ¿no? Como siempre decimos. Estamos Uruguay y Paraguay, que ya escuchamos a Lucas, un placer verlo y escucharlo por lo menos virtualmente, y después están Argentina y Brasil, que tienen infraestructuras mucho más grandes. Nosotros les contábamos, en Uruguay tenemos
4 prestadores. En Brasil llegan prácticamente a 60. Entonces, claramente las infraestructuras y las posibilidades de cada uno eran diferentes. Y eso hay que contemplarlo a nivel del acuerdo. Los prestadores tienen que operar en sus países. Lo que sí permite el acuerdo es que puedan establecer autoridades de registro en otro país, siempre que sea para asistir a sus nacionales, ¿sí? O sea, a las personas nacionales de ese país que vivan en otro de los estados partes. Esto nos parece importante resaltarlo como aspecto que fue una de las cosas que se discutió bastante y que en definitiva se resolvió de esa manera. Se establecen requisitos mínimos para la validez de los certificados de firma, ¿sí? Que tienen que ver sobre todo con los procesos en los cuales se obtiene, ¿sí? la firma electrónica, la identificación fehaciente del titular, la posibilidad de que el certificado sea verificable, o sea, condiciones básicas son establecidas. También es importante tener en cuenta que esto necesita un proceso de implementación, como les contaba, que ahora Martín les va a hablar un poco más de lo que esto implica desde el punto de vista técnico, y desde lo jurídico me gustaría plantear 2 cuestiones. Una que ya surgió, que es la de que hay varios derechos conectados a esto, como los derechos del consumidor, como los derechos de datos personales. Esas fueron cláusulas que se incluyeron expresamente. Por ejemplo, en materia de protección de datos, Uruguay tiene que mantener un nivel de protección adecuado. Nosotros somos país adecuado de acuerdo a lo que es la normativa europea de protección de datos personales. Hoy el nuevo reglamento europeo de protección de datos. Hemos obtenido esa calificación ya hace varios años y estamos formando parte del convenio 108, que es el acuerdo en materia de protección de datos. Eso hace que, por ejemplo, Uruguay tenga obligaciones de gran porte respecto a lo que es la protección de la información personal. Fue un artículo en el cual insistimos bastante en que estuviera dentro del marco del acuerdo. Y por último, quería comentarles lo que tiene que ver con la posibilidad de que exista, bueno, obviamente como todo acuerdo tiene toda la parte de solución de controversias, toda la parte de enmiendas, bueno, la parte formal de los acuerdos internacionales, pero quería comentarles que es un acuerdo que se encuentra con la posibilidad de que los países asociados al Mercosur, o sea, no los fundadores, sino los asociados, también puedan ser incorporados al acuerdo, ¿verdad? Como forma de que de alguna manera esto se pueda ampliar, más allá de todos los procesos en los cuales nosotros estamos participando, que tienen que ver con justamente ampliar los reconocimientos que tenemos como Uruguay y tenemos como bloque dentro de la región, y como les decía al principio, ojalá que también más allá. Vamos, Martín, te paso la posta para analizar los desafíos de implementación técnica. Perfecto, gracias, Jim. Bueno, bien. Entonces, una vez firmado el acuerdo, allá por 5 de diciembre del año pasado, comenzamos a trabajar en los aspectos técnicos con el fin de lograr hacer alguna prueba de concepto de lo que sería una firma transfronteriza. A ver, el marco normativo ya estaba, la intención política estaba, se firmó el acuerdo. Bueno, llegó el momento de ver en qué casos de uso aplica la firma transfronteriza y previamente dar el soporte y las infraestructuras para hacerlo realidad. Y ahí fue el foco de trabajo de este año, mediante algunos grupos, en colaboración con la red GEAL, en colaboración con el BID a través de un bien público regional, y obviamente el Mercosur y los países miembros. Trabajamos los aspectos técnicos de forma de, básicamente, una vez que está la intención política y la normativa, bueno, fue disponibilizar las plataformas donde se incluyan las listas de confianza de cada país. Básicamente, todas las cadenas de confianza, los certificados que están regulados y acreditados se incluyen en una lista que va firmada y eso va en un determinado software. En este año, ayer justo en la ministerial de la red GEAC mostrábamos esto y se hizo el cierre haciendo una demostración, una demo,
y firmando, hoy comentaba Lucas, creo, la carta de intención para seguir trabajando en estos temas, ya Mercosur, sino adheriendo a los demás países de Latinoamérica. Entonces, ¿qué fue lo que se hizo? Bueno, primero que nada, implantar la infraestructura y el software para poder generar y cargar estas listas de confianza. En esa línea, por un lado, algunos países utilizaron un software público brindado por el gobierno español, el software de @firma. Otros países desarrollaron adicionalmente el suyo propio. Brasil tiene su propio software. Uruguay tenemos nuestro propio software, no para cargar las listas de confianza, sino para realizar las firmas, que ahora más adelante se los voy a mostrar. Pero, pues bien, el foco fue disponibilizar herramientas para que de forma colaborativa todos los países nos pudiéramos nivelar técnicamente y poder realizar una prueba de concepto. La dificultad acá estuvo más que nada en la coordinación. Es difícil coordinar equipos de distintos países en un momento, bueno, tan complejo como el que estamos atravesando a nivel mundial. Entonces, pudimos sortear determinados problemas con la colaboración de todos estos equipos y redes que les comentaba. Y bueno, instalamos los software bases, cargamos listas de confianza. Otro aspecto importante son las cadenas de certificación y las prácticas de certificación de cada país, y también configurar de qué manera se validan estos certificados. Son todos aspectos técnicos no menores. La punta del iceberg es poder hacer una validación de un documento, por ejemplo, de Argentina con uno de Uruguay, con uno de Brasil. Esa es la punta del iceberg, que no hay mucho más que ver, que cargar un PDF, un documento firmado y ver si está firmado correctamente o no. Pero la parte de abajo de este iceberg son todas estas infraestructuras, instalarlas y poder configurar de forma correcta y validada todos estos aspectos que recién les comentaba. Bueno, eso se llevó a cabo. Ayer fue como el broche, como el cierre de esta implementación, de estas pruebas, digamos. Y la realidad es que, a nuestro entender, el verdadero éxito, ¿dónde está? ¿Está acá? ¿Termina ahora? No. Por un lado, se desarrolló todo el marco legal y eso está pronto. Por el otro lado, la infraestructura base, que es lo que recién les comentaba, y lo hicimos este año. O sea que básicamente hay un acuerdo firmado, hay infraestructura base disponible, incluso más de un software disponible y varias infraestructuras para poder cargar las listas de confianza y validar los certificados. Pero el verdadero éxito está cuando el usuario se apropia de esto y el usuario utiliza la firma transfronteriza. ¿Esto qué significa? Mejorar, universalizar el tema a nivel interno de cada país. Es un trabajo que yo entiendo que cada país lo estamos haciendo, pero queda mucho más por hacer. De hecho, los servicios de confianza vienen en esa línea. La verdad que utilizar un documento nacional es muy bueno, es universal, pero tiene sus problemas de usabilidad, se necesita un lector y demás, un token también tiene sus problemas. Bueno, los servicios de confianza vienen en esa línea y al tener un ecosistema diverso nos permite poder traccionar más en la ciudadanía y llegar a un mayor uso. Entonces ahí es donde debe estar el foco, en mejorar esta experiencia de usuario, en poder comunicar de la forma correcta, que no solo expertos como nosotros podamos entender del tema, sino que toda la ciudadanía pueda entender qué beneficios. Creo que los beneficios potenciales están más que claros. El tema está en cómo llevarlo a la realidad de forma sencilla. Entonces, ahí, en esa intersección de estos tres globos, donde el marco legal y los sistemas ya están prontos, lo que tenemos que lograr es una experiencia de usuario adecuada. Ahí la importancia de identificar los servicios digitales que aplican de forma transfronteriza, cuáles son estos servicios que deberíamos de alguna manera u otra mejorar la experiencia de usuario para tener una mayor adopción. Entonces, en ese sentido, lo que hemos trabajado acá en Uruguay, y esta es la línea de trabajo, trabajar en este punto es la línea que tenemos para el año que viene.
En Uruguay lo estamos abordando de esta manera, tener un único punto de acceso de forma de simplificar la experiencia de usuario, de forma de que en una única plataforma tecnológica yo pueda tener integrado todos los sistemas de identificación y también todos los sistemas de firma, cual una suerte de broker de pagos o switch de pagos. En su momento surgieron los pagos electrónicos, billeteras, débito bancario, y tarjetas de crédito, demás. Acto seguido aparecen los brokers para poder integrar todo este ecosistema tan diverso y simplificar las integraciones para poder traccionar más desde el ámbito público, desde el ámbito privado, los sistemas que adopten estas tecnologías, como también, como también desde los aspectos de usabilidad para que los puedan utilizar los ciudadanos. Entonces, en este punto es en el que estamos trabajando. Yo brevemente, en 2 minutos, les quiero mostrar, en esto mismo es en lo que estamos. ¿Qué estoy hablando? Que poder firmar un documento sea con una experiencia unificada, donde yo acá tengo una plataforma tecnológica donde subí un documento PDF, este es un documento, luego WhatsApp 10, lo subo a través de una ventana. A la hora de querer firmarlo, ya en una misma pantalla tengo integrado todos los mecanismos de firma, cédula de identidad electrónica, token criptográfico, y estos son los servicios en la nube. De acuerdo al que yo elija, este integrador me va a derivar si es un servicio federado como los de la nube o a una aplicación para poder firmar con un documento electrónico. Esto mismo se puede ir extendiendo para agregar, por ejemplo, firmadores, autoridades certificadoras de otros países y poder firmar en una misma aplicación. A la hora de firmar, simplemente elijo cuál es el método que me queda más sencillo. Acá, para firmar con mi documento nacional de identificación, requiero utilizar una aplicación de escritorio para interactuar con mi documento. Y una vez que abro este documento, y lo estoy abriendo, ok, yo puedo insertar mi cédula de identidad. Al hacer clic en firmar, elijo con mi documento nacional de identificación civil, pongo mi PIN, mi firma fue exitosa. ¿Okay? Entonces acá puedo ver que mi documento ha sido firmado correctamente. Lo mismo puedo realizar la firma con un prestador federado de la nube y me va a derivar al sistema de la nube, ¿ok? No lo voy a hacer ahora por motivos de tiempo. Y a la hora de verificar la firma, este verificador se conecta con el software donde están integradas todas las listas de certificación de la prueba técnica que hemos hecho a nivel de Mercosur y un poco más extendida en realidad a nivel de red GEALC. Entonces, de esta manera puedo tener centralizada la experiencia de usuario a la hora de firmar en un único punto y también puedo verificar integrando con otros softwares, como en este caso está integrado con @firma para lo que es la firma transfronteriza. Entonces, de una manera muy simple, la firma se puede disponibilizar, esto se puede integrar por APIs para integrar en cualquier proceso de negocio. Finalmente, entendemos que acá es donde está el desafío en poder seguir avanzando en este tipo de tecnologías que simplifiquen la firma, que la hagan más fácil para el ciudadano, compartir experiencias de forma colaborativa, disponibilizar estas experiencias, estos softwares, para que los que estamos más avanzados
poder seguir mejorando en lo que es la experiencia de usuario y la adopción, y los que están un poquitito más atrás, que sea mucho más fácil nivelarse y estar a tiro con este tema. Finalmente, el estado actual, ya para redondear nada más, de este acuerdo, Uruguay ya lo ratificó, pero Uruguay ya es ley. Una vez que lo ratifique otro país, ya entra en vigor. ¿Es correcto, Jimena? ¿Querés puntualizar algo más? Simplemente comentarles casi a modo de primicia, porque fue el 3 de noviembre que el Parlamento uruguayo aprobó el acuerdo de reconocimiento del Mercosur. Ahora está en etapa de promulgación. Básicamente lo que falta es que el Poder Ejecutivo nos diga qué número de ley es y podamos tener entonces, ya tenemos una ley nacional que lo aprueba. Trabajaremos en el depósito de nuestra ratificación en el ámbito del Mercosur. Un poco Lucas comentó ya el estado en Paraguay, en Argentina estuvimos en comunicación esta semana y sabemos que también está en el ámbito de Cancillería. En cuanto 2 países del bloque depositen las ratificaciones, este acuerdo empieza a regir, y este acuerdo también permite que los estados, como les decía antes, los estados asociados al Mercosur, que son unos cuantos, puedan, si quieren, ingresar, ¿sí?, a este acuerdo firmado en el bloque. Para terminar, como les decíamos con Martín, firmar el acuerdo es el primer paso. Hay mucho trabajo por hacer y también hay mucho trabajo para extender estos acuerdos de reconocimiento, cualquiera sea la modalidad que nosotros nos propongamos, ¿no? La experiencia nuestra ha sido que la unión hace la fuerza, de alguna manera. Uruguay había tenido muchos intentos de realizar acuerdos bilaterales de reconocimiento, o sea, 1 a 1, y eso no prosperó. Fue en el ámbito del Mercosur donde encontramos el ámbito propicio para que este acuerdo se desarrollara, y creemos que ya sea a través de la integración de los países a este acuerdo o generando acuerdos bloque a bloque, es el camino que hay que seguir. Como decía antes, buscando nuestras semejanzas y trabajando sobre esas semejanzas, ¿no? Un poco esto es lo que queríamos transmitirles en esta instancia de lo que fue nuestra experiencia en estos largos años de trabajar en esto y estos últimos en lo que tiene que ver con la mirada internacional, ¿no?, de las firmas electrónicas. Muchas gracias. Simplemente muchas gracias. Muchas gracias a los dos, y de verdad enhorabuena por el trabajo, enhorabuena por una explicación, como decían, pues tan transversal, con esas 2 vertientes, la técnica y la legal, que muchas veces no van de la mano y es totalmente necesaria. Sumamos la voluntad política, ¿no?, en que se viene reiterando desde todo la IDIFORO, que son los 3 canales que tienen que funcionar para lograrlo. Pero también les agradezco esa explicación de que no es rápido, no es fácil, ¿no?, porque sí que estamos viendo en otros países donde están trabajando para iniciar este proceso, que las primeras barreras, como bien comentaba Jimena, pues son desde la nomenclatura, a que si hablamos o no hablamos de lo mismo, muchas veces hasta aquí mismo, que es un evento internacional que un poco el lenguaje va cambiando, ¿no?, de decir, bueno, así, que en otro país se llama así, pero bueno, eso al final tienen que ser... es importante, pero tiene que ser pasos a superar. Una pregunta que nos hacían, creo que es un poco más por la parte técnica, hay muchas diferencias en la región, sobre todo en jerarquía, como bien comentabais, la tipología que se sigue en Uruguay, pero hay muchos otros países donde no es así de centralizada, podríamos decir. A niveles técnicos, nosotros estamos convencidos que se puede superar esas diferencias, que no hay nadie que tiene que cambiar su estructura o la jerarquía que tiene ya en el país, pero si desde vuestra experiencia pues nos podéis contar un poco cómo es factible superar esa igual, una de las primeras brechas. Bien. A ver, un poco el camino transitado de lo que hicimos en ese sentido, más allá de las jerarquías, si hay más de una autoridad raíz o no, es entender primero qué es lo que vamos a equiparar.
Entonces, en ese sentido, nos focalizamos en los certificados de persona física. Podríamos haber abordado este tema incluyendo los certificados de persona jurídica, incluyendo la identificación, y ahí sí hubiera sido mucho más complejo porque estaríamos parados en distintas jerarquías. Entonces, ahí lo primero fue, como siempre, divide y conquistarás, ir por partes. Comenzamos por los de persona física exclusivamente, y en esa línea empezamos a ver cómo formaba la cadena cada país, y puntualmente ver cuáles son los requisitos mínimos técnicos que exige cada país para ver si era posible equipararnos. Cuando hablo de requisitos, me refiero, por ejemplo, a cuál es el largo de las llaves criptográficas que toma cada país, de qué forma hace las auditorías, en base a qué normativas. En nuestro caso, por dar un ejemplo, son en base a WebTrust 2.0, entonces entender si son auditorías externas o internas, entender los algoritmos criptográficos que utilizan, en algunos casos hasta curvas elípticas. Entonces, ahí vimos cuál es el nivel básico, el nivel más básico, más bajo, digamos, mínimo, aceptable para poder equipararnos. Nos llevamos la suerte de que los países de Mercosur, todos estábamos equiparados en este sentido. Hubiera sido mucho más complejo si alguno de los países no llegaba a estos requisitos mínimos técnicos, ¿no? Entonces, una vez allanado esto, que fue de las primeras tareas incluso que se hicieron, manifestamos que cada país debe velar por el cumplimiento de estos requisitos mínimos para que siga estando en vigor. En caso de no cumplimiento, quedaría por fuera de este acuerdo. También se validaron los aspectos en cuanto al registro, cuáles son los requisitos técnicos a la hora de solicitar un certificado digital, cuáles son los requisitos a la hora de validar a esa persona. Redondeando un poco la pregunta, entonces básicamente fue concentrarnos solo en los de persona física, ver los requisitos técnicos mínimos aceptables, y por suerte todos los países estábamos equiparados en ese sentido. Muchas gracias. Efectivamente, yo creo que esa es una ventaja en Mercosur, ¿no? Al final sí que hay diferencias igual geográficas y de población evidentes, ¿no? Pero sí que había ya una masificación del uso de la firma, y además pues eso es esa homologación más o menos de estándares. Básicamente, bueno, el planteamiento era para esos otros países que ahora igual asociados o no de Mercosur, que también están participando en la cumbre ministerial de la Red GEAL, pero que, bueno, que están un poco iniciando en este proceso. Una pregunta antes teníamos en el panel anterior desde la Secretaría General de SICA de Centroamérica. Se plantea, igual ya más del lado legal, se plantea que los países se puedan, o sea, desde Mercosur se plantea igual un reconocimiento con otros bloques como podría ser centroamericano, puede ser también europeo. No sé si han avanzado o si hay algún planteamiento sobre la mesa de ese tipo. Desde el punto de vista legal es posible realizar acuerdos tanto a nivel de otros países de la región o bloques. Son opciones, creo que están todas sobre la mesa. Yo lo que planteaba era que el acuerdo de Mercosur es un acuerdo abierto a sus países asociados, entonces esa puede ser una posibilidad, pero también otra posibilidad es que trabajemos como bloques, que lo hemos estado haciendo en el marco de los esfuerzos que hace la Red GEAL en esta materia y en lo que es el reconocimiento transfronterizo de firmas. Lo que tenemos que trabajar fuertemente en ese tipo de acuerdo es que al sumarnos más, a veces vamos generando alguna desigualdad más en lo que tiene que ver con la evolución, tanto desde el punto de vista de los sistemas normativos, aunque en lo que es Latinoamérica en general hay sistemas legales de firma en la mayoría de los países, pero después viene la segunda parte, porque esto para nosotros siempre es un proceso integrado, que es
los avances desde el punto de vista técnico. El acuerdo de reconocimiento de Mercosur significa también un acuerdo que se basa en la confianza, ¿no? Confianza es una palabra que siempre está en torno a las firmas electrónicas y a la identidad digital. Nosotros confiamos en que las autoridades de cada uno de los países tienen la infraestructura necesaria para garantizar la seguridad de las firmas electrónicas, ¿verdad? Entonces, para Uruguay la premisa en lo que tiene que ver con estos acuerdos de reconocimiento es entender que los países que estamos reconociendo tienen los mismos niveles de seguridad que los que podemos propiciar en nuestro ordenamiento jurídico. Esa es la premisa. De ahí puede partir cualquier tipo de modalidad. En cuanto a lo que tú preguntabas de Europa, nosotros trabajamos en todo lo que fue la modificación de la ley para adecuarnos a los servicios de confianza o para darle entrada, digamos, a los servicios de confianza a nuestra legislación en lo que fueron los modelos europeos. Eso no fue algo casual, sino que entendemos que también nos teníamos que ir adecuando a ese nivel para después poder propiciar la parte formal, ¿no? Martín puede contar técnicamente mucho más, pero sí que venimos trabajando mucho en procesos de integración también con países de Europa. Sí, bueno, un poco porque es verdad que todos hemos ido repitiendo en temas de integración. La Comunidad Europea al final es líder internacional, no solo en términos de digitalización, aunque hay un gran esfuerzo en este mercado único digital. El reglamento de firma electrónica, obviamente, son parte de esos cimientos para lograrlo. También hemos tenido representación porque igual desde lejos se ve que ya está como todos los logros alcanzados. No es así, desde Europa también seguimos trabajando y avanzando y creo que la visión de no solo en América Latina, sino igual en un esfuerzo, rentabilizar esfuerzos ya comunes. Aquí se ha trabajado también fuertemente y durante mucho tiempo para poder llegar a donde estamos, así que todo lo que se pueda rentabilizar, como ustedes hacen también en otros países con la experiencia de Mercosur, porque de buenas a primeras puede parecer muy complicado, ¿no? De verdad que les damos toda la enhorabuena. Sabemos que también están liderando todos esos esfuerzos de réplica en la región. No sé, nada más que agradecerles. Estaremos atentos a todos aquellos avances que se vayan haciendo, porque entiendo que, como decían, al principio es la voluntad, ¿no? Y luego poquito a poquito ir avanzando en intentar saber cuáles son, pues, esos primeros servicios que se pueden abordar en temas de integración, pues aduaneros, fiscales. Seguro que hay muchísimos y estaremos muy atentos a ver cuáles son los siguientes pasos que se hacen desde allí. De verdad, enhorabuena y bienvenidos a IDIFORO como su casa. Bueno, la verdad que la invitación nos halagó muchísimo. Cuando Donald nos contactó, bueno, Gertrudis y toda la organización que nos ha hecho tan fácil la participación, la verdad que les agradecemos mucho desde ese punto de vista, y poder mostrar humildemente lo que tratamos de hacer desde Mercosur, con el esfuerzo de los 4 países, porque no es solo de Uruguay. Aquella jornada que se propició en Brasil a través de la red GEALC, siempre la nombramos con Martín porque de alguna manera fue como el impulso que todo esto tenía que tomar. En ese momento la presidencia era de Brasil, del Mercosur, y bueno, generó un ámbito presencial en el cual estuvimos todos presentes, quizás no los que teníamos en nuestra mano la decisión política, pero sí los que en cada uno de nuestros países tratamos de articular el tema desde nuestros roles, ¿no? Así que, por mi parte, muy agradecidos y honrados de participar. Muchas gracias.